Buenos días a todos, que Dios os bendiga muchísimo en este viernes, ya finalizando la semana, y os invito a que compartamos juntos este desayuno espiritual leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atentamente, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido por memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué ejemplo tenemos, verdad, en Cornelio? Un hombre piadoso y temeroso de Dios. Fijaos que destaca ahí el pasaje en primer lugar lo que Cornelio es. Recordemos, primero es y luego, primero ser y luego hacer, ¿no? Y habla primero de las cualidades que tiene Cornelio. Es piadoso y temeroso de Dios, y eso le lleva también a ser generoso con la gente y sensible a la necesidad de los que lo están pasando mal. Yo creo que una de las mayores virtudes que puede tener un cristiano es ser piadoso y temeroso de Dios. Hay muchas otras virtudes: ser trabajador, ser honrado, ser honesto, ser transparente, podríamos mencionar un montón. Pero por encima de ellas yo destaco estas dos virtudes que resaltan a Cornelio: piadoso y temeroso de Dios. Piadoso porque era un hombre que amaba a Dios, amaba a Dios de todo corazón. Ser piadoso es estar siempre con Dios en la boca, hablando de las cosas del Señor, compartiendo la palabra y con el Señor en todo, en medio del hogar. No ser alguien que se pasa el tiempo hablando de vanidades, de materialismos y de cosas, sino alguien que en su corazón tiene el compartir las cosas del Señor y que lo ama. Y eso le ha de llevar a ser temeroso de Dios. Que temeroso de Dios no es alguien que le tiene miedo a Dios, sino alguien que desea agradar a Dios y hacer su voluntad, que procura evitar las cosas que no son nada correctas. Hay personas que se pasan el tiempo hablando del Señor, pero luego son murmuradores, chismosos y un montón de cosas que Dios no aprueba para nada. Entonces uno tiene que ser piadoso, sí, pero también temeroso de Dios, que procura no fallarle, y que cuando falla pide perdón, se arrepiente, demuestra frutos de arrepentimiento. Y esas virtudes se contagian, esas virtudes las ven los demás. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y muchas veces deseamos que toda nuestra casa esté sirviendo al Señor y haciendo su voluntad. Bueno, pues para eso primero nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y el mayor ejemplo que podemos dar a nuestra casa es ese: ser piadosos y temerosos de Dios. Transmitir esa pasión por las cosas del Señor, por amarle a Él y por obedecerle. De manera que incluso cuando instruimos a nuestros hijos y en un momento dado les tenemos que castigar, recordarles: mira, no solo le estás fallando a tus papás, le estás fallando a Dios. Y inculcarles ese temor del Señor, un temor santo y reverente. Eso se contagia, pero no solo lo ve la casa, nuestra casa, también lo ve Dios. Dios no pasó por alto esas cualidades de Cornelio, no las pasó por alto en absoluto. Dios no pasó por alto sus oraciones,
porque eran oraciones que venían de alguien que era piadoso y temeroso de Dios. Dios a veces tapa sus oídos cuando ciertas personas con ciertas actitudes pretenden hablarle y decirle cosas, ¿no? Dios tapa sus oídos, pero aquí Dios escuchó, porque Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, escuchó sus oraciones y entonces se reveló a él y le dijo lo que tenía que hacer. Como él era, ahora Dios le dice lo que tiene que hacer. En visión le muestra, haz venir a un hombre llamado Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Muchas veces decimos, yo quisiera saber la voluntad de Dios para mi vida. Y tantos libros se han escrito acerca de eso, cómo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Conoce la voluntad de Dios en 7 pasos. No, aquí tenemos un secreto bastante bueno para conocer la voluntad de Dios. Ser piadoso y temeroso de Dios. Porque Dios no pasa por alto eso. Cuando Dios ve que tú eres piadoso y temeroso de Dios, Dios se va a revelar en tu vida. ¿Para qué Dios te va a hablar si no vas a obedecer? Dios no te habla, pero si Él ve que tú tienes la actitud de querer obedecer y hacer su voluntad porque le amas, entonces Él te va a decir lo que tienes que hacer. Él te va a guiar. Y yo creo que en este 2021, que recién estamos comenzando, qué mejor que desear terminar el año habiendo hecho la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo.